Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿hay alguien por ahí? Buenos días, licenciada. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido? Ya, licenciado. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y Ahí, usted? ahí bien, fíjese que con una gran hambre y sed y sueño, porque el viernes me fui dicen que me pusieron una vacuna, ¿va? Y entonces he quedado con una gran hambre ustedes. Es que ustedes como nutricionistas prepárenme ahí un buen pero de alimentación, ¿verdad? Cabal, ¿verdad? Porque he quedado con un hambre, niños, cosa seria, ¿verdad? ¿Y de qué tiene ganas? Mire, una hamburguesa, Pizza Hut, un cafecito, ¿verdad? Ahí que pupusas, y una horchata, usted, ¿verdad? Así, ¿verdad? Qué rico. Y Se antojó. antojito, usted imagina, y una buena taza de leche helada, licuada, ustedes ahí con guineo y de todo, ¿verdad? Así es que ahí estamos, gracias al Señor, ustedes, dándole gracias a Dios por un nuevo día, un nuevo amanecer y de estar con ustedes. Para este día vamos a continuar ahora con un nuevo tema que es de ácidos y bases. Este tema en química es uno de los temas básicos para ustedes, pues no se diga, por su carrera. Tiene una gran importancia biológica, nutricional, médica, de todos ustedes, ¿verdad? Y de tomarse también ahí un sufresco de maracuyá, ustedes, pero helado, ¿verdad? O de así de algo ácido, ¿verdad? O de piña o de eso es, pero helado, ¿verdad? Nada de así todo tibio, porque uno siente que como que es medicina, ¿verdad? Así es que ahí estamos con este tema. Previamente quiero decirle lo siguiente, esta semana y la otra tenemos ya la última práctica, la práctica 4, ácidos y bases. No sé si ya la hayan visualizado algunos en esta semana. Ya les puse el video y el archivo donde está la teoría sobre la práctica. Para este jueves les espero a los que les corresponde esta semana A y luego pues el siguiente lo que nos corresponde. Y lo que habíamos quedado ya en cuanto a la evaluación de ese post, ¿verdad? Sería este jueves y habíamos quedado de 9 a 10, ¿verdad? Habíamos quedado, ¿sí? Sí. Va. Entonces, y para esa evaluación, así es que ya es... Jueves, dijo. Sí, jueves, pues no, sí. no es viernes. Es que este es el postlaboratorio. ¿Cómo habíamos el quedado? postlaboratorio. Pues sí, Perdón. sí. Entendí mal. Y por cierto, ya vi las notas, algunos ahí que, a ver que, como lo respondieron, ¿verdad? Si uno hasta en esos exámenes hay que saber copiar ustedes, ¿verdad? No, ¿cómo se llama? Algunos me salieron algo mal, ¿verdad? Así que, pero no todos, ustedes mismos saben su nota. ¿Sí? Lick, yo tengo una preguntita nada más. Dígame. No o sea, es como que una duda, porque, o sea, ¿Sí? en el corto que hicimos el viernes pasado, ¿Sí? había una preguntita que salía, ¿cómo se llama? La reacción química y que se le ¿Sí? estaba aplicando calor. Sí. Entonces, en tal caso, eso iba a ser, Favorece una endotérmica. una endotérmica, no una exotérmica, pero en el enunciado después decía de que si se le reducía el calor, Entonces aquí iba a favorece la favorecer. exotérmica. Exotérmica, pero no sé si fue esa la que tuve mala o buena, o no sé en cuál me equivoqué porque no me salió revisión. Ajá. Solo tenía esa dudita nada más. Ya está para revisarlo. Sí, ya vamos a Ok. verlo por ahí. ¿Cómo es su nombre, su apellido? Lemos Magaña y el nombre es Leonardo. Lemos Magaña, Leo. Va. Ahí vamos a ver, Leo, si no, pues no se preocupe, si no el otro año se lo ponemos en química orgánica y estaba bueno. Ahí la licenciada Baños se los va a colocar. No hay problema, solo tengo la dudita ahí. Sí, está bien. No, pero está bien, tiene derecho a pedir información. Entonces, ya está el video por favor, léanlo. O más bien el video, escúchenlo y anoten, ¿verdad? Y luego hay
Hay un PDF ahí o Word, creo que no sé si se los puse en PDF de la misma práctica. Así que estamos listos ya para este jueves. Con ansia los estoy esperando por ahí. Bueno, vamos a hablar ahora del tema de ácidos y bases. Dígame, Álvarez, Damaris. Buenos días, licenciado. Buenas. Estaba revisando la plataforma y a mí todavía no me aparece para revisar el corto que hicimos la semana pasada. Igual ¿Cómo? a mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Que No. usted dijo que ya se podía revisar las respuestas que teníamos buenas y las que teníamos malas. Ya le Pero, entendí. ajá, ¿Cómo es su pero nombre? no me aparece disponible. Damaris Alvarado Vázquez. Va. Pero de nota no hay problema, va. Es que tengo duda con eso, por eso quería ver la revisión. Pero no sé si ya vio las notas ya. Sí, la nota sí ya la vi. Vaya, entonces ahí, no sé si ya vio que había un errorcito y luego le corregí, no sé. Es que no me aparece revisión. Ajá, entonces ahí voy a estar ahí al pendiente. ¿Oí? Vale, Pero está que bien, no nos gracias. pasamos de este año, no se preocupe, aunque sea el 31 de diciembre, lo revisamos, vea, tipo 11 de la noche. Bueno, sigamos, vea. Vamos a ver el tema de ácidos y bases. Como les decía, este tema pues es muy importante en todas las áreas de ciencias de la salud y aún así en la vida cotidiana, ¿verdad? Eso es un tema muy de mucha aplicación. De hecho, una de las áreas, dijéramos, de enfermedades en nuestro medio, precisamente las acidez y todo eso, problemas gástricos y toda esa situación, ustedes propia de estos países, ¿verdad? Y yo creo que de todo el mundo. Vamos a estar viendo las teorías de ácidos y bases, equilibrio iónico, concepto de pH y pOH, constante de acidez y basicidad. Ese sería lo que estaríamos desarrollando. Y vamos a definir, aquí hay una palabrita, definiciones operacionales. De una vez, fíjese que este tema lo llevamos junto porque los ácidos y las bases, si yo hablo de ácidos, todo lo contrario son las bases. O sea que aquí es día y noche, ¿verdad? Todo lo opuesto. Así es que, pero en el mismo definición para ácidos es lo contrario para las bases en algunos casos. Yo les voy a indicar acá, de hecho acá en la presentación, ¿verdad? Donde hay diferencia y donde son iguales. En cuanto cuando decimos definiciones operacionales, es decir, cómo ellos trabajan o reaccionan en el laboratorio, de hecho en la práctica que vamos a realizar esta semana. Entonces, cómo ellos se comportan frente a un reactivo químico, frente al calor, si los disolvemos en agua, etcétera, etcétera. Entonces veamos esta primera parte que forman iones. Eso es para los dos. Tanto los ácidos como las bases precisamente se disuelven, más bien se encuentran en forma iónica en solución acuosa. De hecho, nosotros somos una sopa química. Iones ahí disueltos y eso es para los dos, tanto para ácidos como para bases. Ahí el concepto es, o la definición operacional es para los dos. Es decir, que por ejemplo yo le digo a alguien, mire, disuélvame ácido clorhídrico en este poquito de agua, en estos 100 mililitros de agua. Entonces mezcla el ácido clorhídrico, el líquido, y lo agita y lo que va a tener ahí van a ser iones hidrógeno y iones cloruro. Por el otro lado, si le digo disuélvame esta base o hidróxido de sodio, NaOH, entonces lo que va a tener, lo disuelven en agua. De hecho, el hidróxido de sodio es un sólido y al disolverlo en agua se nos forman ahí los iones. Lo que nosotros tenemos, repito, es una sopa de iones, sopa iónica, disueltos en el agua.
Entonces, eso es lo que es común, esa reacción o esa definición operacional, tanto para ácidos como para bases. Otro término, otra definición operacional común, tanto para ácidos como para bases, es que cuando están así, los iones disueltos en agua, a eso son los electrolitos o electrolitos. Ahí por la tilde, ¿verdad? Ahí, vaya, yo pongo electrolitos o electrolitos. Así es que por eso no nos vamos a pelear ustedes, ¿verdad? Medio hablo español, ¿verdad? Y voy a querer hablar inglés peor ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando ellos se disuelven en iones, se me forman los famosos electrolitos que ustedes ya saben. Que Dios me guarde, nos dé una disentería, ¿vea? O algo así, ustedes ya nos van los electrolitos, ¿vea? Unas cositas que me llegaron de Sliceout. Vaya, vaya. Entonces tenemos eso ahí en común, estos dos conceptos o definiciones operacionales. En iones se forman y luego a esto le llamamos electrolitos o electrolitos. Bien, veamos ahora algo que solamente es para los ácidos, que reaccionan como metales. De hecho, esta operación es la que vamos a hacer en el laboratorio. En la práctica del laboratorio, nosotros vamos a tener ácido clorhídrico más magnesio, ácido clorhídrico más zinc, ácido clorhídrico más hierro y ácido clorhídrico más cobre. Entonces, en el laboratorio vamos a tener ahí en los 4 tubos de ensayo ácido clorhídrico. A cada uno de ellos le vamos a agregar una pieza metálica. Por ejemplo, aquí escribiendo, díganme si lo ven, por favor. ¿Lo ven? Sí, Que se estoy... ve. Va, gracias. Sí. Va, gracias. Entonces le agrego magnesio y le agrego el magnesio y en este caso, vean ustedes, tengo un producto y eso va a consistir la reacción. Que esto me va a dar como resultado cloruro de magnesio Permítanme que aquí ya se me trabó la carreta a usted. Ahí va. Ahí me pasé, pero al otro, ahí va. Más hidrógeno. Ahora, esta reacción así nos va a dar tanto con el hierro y con el zinc. ¿Y cuál va a ser o es la evidencia? Que medio toque el magnesio, el ácido clorhídrico, empieza un burbujeo. Y ese burbujeo es debido al desprendimiento de hidrógeno. Entonces, esa es una reacción que identifica los ácidos con los metales. Y a la vez también identifica metales. Por ejemplo, hay una tabla de potenciales de reducción en las cuales aparecen cuáles se van a reducir u oxidar. Entonces, esa es una reacción característica de los ácidos. Las bases, como lo que estoy poniendo, no dan esa reacción. Porque son de la misma familia. Entonces ahí no reaccionan. ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio tiene sodio, que es un metal, y el magnesio, que es un metal. Entonces ahí no reaccionan. Mientras que aquí el ácido con el magnesio, que es un metal, sí reaccionan porque tienen el mismo carácter alcalino. De hecho, eso les digo yo en el video que solamente no lo vamos a hacer aquí en el laboratorio,
sino que se lo hemos puesto virtual, pero se los vamos a preguntar. No vayan a salir que no lo hicimos en el laboratorio y que no sé qué, que el uno y que el otro. ¿Verdad? Nada, es preguntita. Los metales se identifican con ácido o reaccionan. Las bases o hidróxidos no reaccionan porque son del mismo carácter metálico o alcalino o electropositivos. ¿Había una pregunta por ahí? No sé, Leo, si estabas preguntando. No, no, no fui yo. Va, a ver quién fue. Te ando confundiendo. No sé. Ajá. A veces activan el micrófono. Sí, cabal. Entonces, esa reacción con metales, los hidróxidos no la desarrollan. Bien, pero hay una reacción entre ellos que es la neutralización recíproca. Por ejemplo, y la neutralización es que un ácido neutraliza una base y la base neutraliza el ácido. Por eso la palabra ahí es neutralización recíproca. Esa lógicamente la verifican los dos, tanto ácidos como bases. Esas serían, por ejemplo, yo tengo el ácido clorhídrico. Tengo ácido clorhídrico. Más hidróxido de sodio. Aquí abajo voy a ponerles el producto. Entonces, la neutralización se da de esta manera. Más agua. Entonces, en eso consiste la neutralización. ¿En qué consiste la neutralización? En la formación de una sal más agua. Entonces, esta sería la sal, lógicamente, que ya sabemos, y el agua que se nos forma. Luego vamos a estar viendo esto con un poquito de más detalle. Entonces, esta prácticamente es parte de lo que vamos a hacer en la práctica. No, perdón, no lo vamos a hacer, pero yo lo tengo en el video, se los he puesto, y así claramente les voy a preguntar sobre eso. No van a salir con la viveza que eso no lo hicimos ahí. A mí, y esos voladitos así, que no lo vimos, que no sé qué. No, está en el video y también en el PDF. Bueno, otra definición operacional es que hay papeles, les llamamos indicadores, que nos sirven para identificar entre ácidos y bases. Entonces ahí es otra cosa que vamos a hacer, que lo vamos a ver más adelantito. Vamos a entrar en detalle. Esas son las definiciones operacionales. Es decir, cómo reaccionan ellos en el laboratorio. Bueno, sigamos porque largo camino nos toca que recorrer, niños. Hay una clasificación de los ácidos en orgánicos e inorgánicos. Por una parte, por su origen, por su ionización en fuertes y débiles. Por sus grupos funcionales en mono, di y polifuncionales. Y por la presencia de oxígeno o ausencia, hidrácidos y oxácidos. Que luego vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Por ejemplo, existen ácidos inorgánicos que en el curso propedéutico les hemos hablado también de ellos. Dentro de ellos tenemos los oxácidos. Los oxácidos, la característica, por cierto, todos los ácidos inorgánicos deben de, oigan así la palabra, deben de tener hidrógeno al principio. Esa es una regla real. Esa regla no falla. ¿Cómo dijo? Todos los oxácidos, todos los ácidos, todos, inorgánicos, deben de tener o tienen hidrógeno al principio. Ahora, veamos esto. Este es el hidrógeno, un no metal y por último el oxígeno. Por eso se le llama oxácidos, porque hay oxígeno y por el hidrógeno ácidos. Entonces así tenemos los oxácidos. Ahora, lógicamente, los oxácidos, todos son no metales los elementos que lo forman. Ahí dentro de ellos no hay metales. Es que miren, de esas preguntitas así capciosas que uno
ya no haya que preguntar, le pongo aquí un metal en medio, a sodio, y uno se equivoca, cree que es nitrógeno, ¿verdad? Y yo le pongo, en lugar de nitrógeno, le pongo Na, eso está incorrecto. Deben de ser los 3 no metales. Por el otro lado, veamos los hidrácidos. Los hidrácidos, vean, siempre va el hidrógeno al principio, pero miren el gran descubrimiento que me tiré, ¿verdad? No hay oxígeno ahí. Ahí ya no hay oxígeno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre oxácidos e hidrácidos? Lemus, o alguien ahí. ¿Cómo dijo? Ay, Dios, no me El estás oyendo. oxígeno. ¿Estás ¿Cómo dormido, no? ¿Cómo niño? no? Pero es que se me traba por ratos, por eso. Ajá. Ah, ya. Vaya, Ajá. ¿cuál es la diferencia entre oxácidos e hidrácidos? El hecho del oxígeno. Correcto. Los La molécula de oxácidos oxígeno. tienen oxígeno y los hidrácidos no, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bueno, pero atención, inorgánico siempre va el hidrógeno. Siempre va el hidrógeno. Ahora veamos los ácidos orgánicos, que por cierto, esta materia ahí, la maestra ahí, la licenciada Griselda Baños Castro, le va a dar gusto ahí dándoles esta parte a ustedes, ¿verdad? Ellos tienen el grupo funcional carboxilo. Este grupo, vean, aquí ya no va al principio, sino que va este grupo que se llama carboxilo. Y va al final, al extremo. Puede ir al principio también, pero ya no es el hidrógeno propiamente, sino que va con carbono y 2 oxígenos. Eso es lo que diferencia un ácido orgánico de un inorgánico. Y aquí están los nombres y 2 tipos de nombre en 2 sistemas, YUPAC y común. Repito, esta es parte de la próxima asignatura que ustedes llevan, ¿verdad? El próximo ciclo, primeramente Dios, niños, ¿verdad? Uno no sabe, hermano, pero primero Dios que sí, ¿verdad? Le vamos a meter ganas, resistiremos. Hay una familia que es importantísima, los dicarboxílicos. ¿Por qué dicarboxílicos? Tienen 2 grupos carboxilos. Y esto ustedes en forma, voy a decir así una palabra, si cometo el error, pues lo cometí. Disueltos en agua, o más bien en forma de sales, es que son importantes en los procesos metabólicos. Vea, en forma de sales como malonato, succinato, glutarato, adipato, etcétera, etcétera. Pero por de pronto, así a nivel fórmula, 2 grupos carboxilos en extremo de cadena, al principio y al final de la cadena. El ácido oxálico, que es el que tenemos aquí al principio. Vean, entonces, ¿cuál es lo característico de ellos? 2 grupos carboxilos. Bueno, sigamos. Y una cosita, por favor, ahí importante. No todos los ácidos son fuertes. Ya vamos a ver en qué consiste eso de la fuerza de un ácido. Es el grado de disociación que él tiene. Los ácidos fuertes se disocian completamente en sus iones y los ácidos débiles parcialmente. Y solamente existen estos 6 ácidos y son inorgánicos, que son los más fuertes. El ácido clorhídrico, el ácido bromídrico, iohídrico, sulfúrico, nítrico y perclórico. Estos sí que son fuertes. ¿Y en qué consiste la fortaleza de ellos? Que se disocian completamente, oigan la palabra, en sus iones, disociados completamente. Entonces, no es que hayan una ionización parcial, sino que es completamente. Es decir, que si yo, por ejemplo, pongo ácido clorhídrico, que es líquido, lo pongo en agua, ácido clorhídrico puro, lo agrego a agua, lo que yo tengo ahí es hidrógeno y cloruro, ion hidrógeno y ion cloruro. Ácido nítrico, imagínense una horchata de esas ustedes, ¿verdad? En ayunas ustedes. Dios guarde tú. Si así nomás el ácido clorhídrico
aquí en la pancita nuestra, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos, el jugo gástrico, ¿verdad? Y nosotros, vaya, fin de semana yo, pupusitas, ¿verdad? Que curtido y que Coca-Cola ustedes ahí. Y yo me la llevo que bien helada la Coca-Cola, ¿verdad? Que no sé qué, ¿verdad? Y entonces, imagínense, y ayer hamburguesa ustedes, y hoy voy a comerme una hamburguesa, pobrecito el estómago, solo con ácido clorhídrico, no digamos con todos estos ahí, ¿verdad? De un solo, mano, ¿verdad? Así que ahí está alguna forma de morir, ¿verdad? Sigamos, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen estos? Ya, Eric, dígame, sígame. ¿en qué dijo que se disociaban los anteriores? Yo pensé que me iba a decir, ¿cuál es la fórmula de las 100 formas de morir, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Estos. Sí, Estos. eso. Ah, va. Por ejemplo, yo tengo ácido clorhídrico. Si yo lo disuelvo en agua, se me disocia. Ahí lo ve, ¿verdad? En el protón, Sí. más cloruro. Ahí es, el primer positivo es para el protón. Entonces yo tengo acá se me disocia completamente en esos iones. El hidrógeno cargado positivamente, que se llama protón, y el ion cloruro. Y cada uno de ellos también va así. Entonces ellos, por eso se les llama ácidos fuertes, porque ellos no es un equilibrio, sino todo el clorhídrico ustedes se descompone en ion hidrógeno y ion cloruro. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, Vic, Vale, gracias. miren, de hecho, en la práctica de laboratorio lo que vamos a ocupar va a ser este ácido clorhídrico, ¿verdad? Y el hidróxido de sodio para comparar entre un ácido y una base. Entonces les hablaba de la importancia que tiene los ácidos. Acabamos de hablar del ácido clorhídrico. De hecho, nosotros en nuestra pancita, en nuestro estómago, más bien dicho, ¿verdad? Puro clorhídrico. Ustedes que para que se nos avise más la cabeza, ¿verdad? O que no nos traumemos tanto, se le pone jugo gástrico, pero en el fondo es ácido clorhídrico ustedes. Imagínense uno come chucho, gato y todo, como que del estómago ahí, ¿verdad? Entonces, precisamente hay un área de eso. Así que ustedes que son nutricionistas, pues, a reinventar, ¿verdad? Alimentos que no lleven mucho contenido ácido. El ácido fosfórico, aquí esto lo encontramos en, por ejemplo, los ácidos nucleicos formando los enlaces ésteres fosfato. Entonces, importante el enlace fosfato. En los procesos acá metabólicos que acaban de ver en biología, estoy más que seguro que lo han visto, anabolismo, catabolismo, la genética precisamente en la estructura de los nucleótidos y lógicamente ustedes los fármacos o medicamentos. Por eso mucho fármaco de analgésico lleva alguna base, porque imagínese uno un poco ácido, más bien ácido en el estómago y le cae todavía ahí ácido acetil salicílico, ¿verdad? Súper ácido, ¿verdad? Entonces esta familia de compuestos tiene una gran importancia para que ustedes lo conozcan ya por su área y quizás por aquello de los alimentos y toda la cuestión, ¿verdad? Así es que, lógicamente, cosas que ustedes van a ver en su carrera. Vamos a ver ahora, como su nombre lo indica, teorías. Como todo tiene una base científica, una explicación. Hay unas teorías que hablan sobre ácidos y bases. Y tenemos la teoría de Arrhenius. Ahí le ponen clásica porque, dijéramos, es la primera que este señor Arrhenius, en una investigación científica en su tiempo, pues ubicó, ¿verdad? Y permanece. Es más, esta teoría permanece a pesar de que hay dos más, la de Bronsted y Lowry y la de Lewis, que los vamos a ver dentro de un momentito,
que prácticamente da una explicación satisfactoria que Arrhenius en su momento dado, pues, no las dio, pero los alumnos salieron mejor que el profesor, ustedes, ¿verdad? El Bronsted y Lowry y el Lewis sí salen dando explicación que Arrhenius no la pudo dar. Así nos gusta a nosotros, a los docentes, que los alumnos salgan mejor que uno, ¿verdad? Que cuestionen, pregunten, lo hagan pensar a uno, ¿verdad? Y entonces eso sucedió con las otras teorías. Entonces veamos como número 1 los ácidos. Pues saber quién probó aquí ustedes esto, pero dice ahí la teoría que tienen sabor agrio. Ahí sí que ahí no es teoría y lo dejo, ¿verdad? Tienen sabor agrio, no los comprometo a que probemos, ¿verdad? Así es que no, ¿verdad? Sino que aceptemos la teoría tal como es, aunque tiene su comprobación. Tienen sabor agrio. Algo también, miren, corrosivos a la piel. De hecho, inmediatamente, por un descuido, le cayera a uno en la piel, en las manos, quizás sacando de un gotero, y inmediatamente hay que lavarse, ¿verdad? Hay que lavarse ahí para evitar problemas. Dice acá, enrojecen ciertos colorantes. En el caso de los ácidos, que más adelante vamos a ver, estos colorantes también se les llama indicadores. De hecho, nosotros vamos a ver en la práctica un indicador o un colorante de carácter ácido, que es el anaranjado de metilo. Cuando este anaranjado de metilo le agregamos un ácido, se torna color rojo. También hay, nosotros decimos así, papeles indicadores. Esa es una tirita de papel que tiene un color azul, y cuando lo colocamos en un frasco que contiene, dijéramos, un ácido, se torna color rojo. De hecho, en la práctica vamos a hacer eso en los indicadores. Papelitos de color azul, al impregnarlos de un ácido, se nos torna color rojo. Otra circunstancia característica de esta teoría es que disuelven sustancias químicas. Y lo que vamos a hacer en la práctica es que atacan a los metales, como magnesio, zinc y hierro, que son los que vamos a ver o que les pongo en el video. Y lo que observamos es esto, desprendimiento de hidrógeno. Y aquí está la reacción, ácido clorhídrico más magnesio, desprende hidrógeno, más el cloruro de magnesio. ¿Cuál es la evidencia? Un burbujeo, desprendimiento de hidrógeno. Ahora, y otro que acabamos de ver, que pierden sus propiedades al reaccionar con las bases. El proceso que vimos, la neutralización recíproca. Y atención a esto. El grupo funcional de los ácidos, hidrógeno, y cuando está en solución, le llamamos protón. Protón es el hidrógeno, el grupo funcional característico de los ácidos. Ahora veamos por el otro lado, las bases o álcalis. Dice esto aquí que tienen sabor amargo. Yo digo en estas palabras porque así lo reportan los libros, de alguna manera se ha detectado, y pues lógicamente si lo pusieron en un libro, pues serio, ¿verdad? Formal. Entonces hay evidencia, ¿verdad? De que es eso. Yo no les digo que lo vayamos a probar, que el objetivo de esta práctica, ¿verdad? Es que prueben los alumnos los ácidos, qué sabor tienen, ¿verdad? No, para nada. Luego las bases o álcalis son suaves al tacto, pero la misma cosa, son corrosivos con la piel. Entonces ustedes, si por ejemplo el hidróxido de sodio, que no les digo que lo hagan, lo ponen aquí entre la yema de los dedos,
Entonces uno lo siente bien así como que se desliza, resbaladizos al tacto. Y algo bien importante, dan color azul a ciertos colorantes. Y aquí hay un agregado vegetales. Para esta práctica, como probablemente, y espero que ya vean el video, vamos a usar agua de rosas y agua de repollo, ¿verdad? Y con ellos las bases nos dan una coloración. Aquí dice azul, pero en la práctica vamos a ver entre un verde, por ahí va a andar dijéramos en la coloración, en algunos casos puede ser que le llegue hasta azul. Y en el papel indicador, una tira reactiva, tenemos el papel rojo tal como está aquí, este color. Y cuando lo impregnamos nos da color azul. Vaya por favor ahí ese mute ahí, ¿verdad? Pongámosle mute ahí. Precipitan también sustancias que están disueltas por sólidos al agregarle una base y disuelven grasas. Entonces el grupo funcional de las bases es el grupo OH y hay un indicador que es básico que se llama fenoltaleína, que lo vamos a ocupar en el laboratorio. Y con la fenoltaleína nos identifica las bases y torna o toma un color rosa. Rosa. Ahora, veamos. Ácidos y bases según Arrhenius. Y atención a esto. Arrhenius, toda la investigación que él se desarrolló fue en agua, en el solvente agua. Svante Arrhenius se llama el señor. Este señor todo lo hizo solo en agua, no probó con otros solventes. Atención a eso. Entonces, él solo fue disociación en agua. Entonces, los ácidos nos dan iones hidrógeno o protones y las bases iones OH. Y quizás desde ya les pongo, esa fue una de las limitantes de Svante Arrhenius, que no lo hizo, por ejemplo, en alcohol. No lo hizo en otro tipo de solvente, sino que exclusivamente para agua. La teoría de Arrhenius se va solamente con el solvente agua. Así es que atención a eso. Los ácidos se ionizan y nos da el ion hidrógeno y las bases el ion OH, que es lo que tenemos aquí la reacción que una señorita preguntaba hace poquito y la disociación es esta. La formación de hidrógeno positivo y el ion cloruro. Esto es lo básico, lo normal, lo que define Arrhenius, que en agua se disocia en su protón y la base en su ion OH. Y la neutralización, lo que ya veíamos también, el ácido más la base me da agua más sal. Eso es lo que estableció Arrhenius. Pero punto principal, solvente agua. Y eso lo limita. Y ahí tenemos una serie de fórmulas, tanto de ácidos como de bases. Ahora, y ahí viene esa aclaración, se aplica a soluciones eléctricamente neutras y con agua como solvente. Y ahí viene corroborando eso. O sea que Arrhenius solamente pues se va a agua. ¿Que estuvo mal el concepto? No, de ninguna manera. Todavía se maneja ese concepto, pues. Y luego no explica lo básico del amoníaco y de los carbonatos. O sea, el amoníaco tiene una forma característica. NH3 no explica esta teoría porque según esta teoría, lo que es base tiene que desprender OH. Y el amoníaco su fórmula es NH3. Entonces ahí hay otra explicacioncita por ahí. Y los carbonatos. Y algo también. No explica el carácter ácido-base de algunas sales. De hecho, en esta práctica, lo último, eso sí lo vamos a hacer acá, es precisamente la hidrólisis. El concepto que tiene de sal, tal cual lo había planteado Svante Arrhenius, es que forma una sal neutra, dice uno, más agua.
pero realmente existen sales ácidas y sales básicas. Cuando solamente se disuelve, el agua solo sirve como solvente, pero hay sales en las que reacciona la sal con el agua. Entonces ahí vamos a tener un carácter ácido-base. Eso no lo explica esta teoría. Lo explica otra teoría que ya vamos a ver, que es la que sigue. Entonces, resumiendo el tema de Arrhenius, desprenden hidrógeno los ácidos en solución acuosa y las bases en iones OH. Bueno, veamos ahora la otra teoría, que es la de Bronsted y Lowry. Esta teoría ya nos explica más algunas cosas que Arrhenius no nos explicó. Y atención a esto, aquí este tema, ustedes miren, este tema para mí es como el Padre Nuestro, ¿verdad? Este tema para ustedes es importantísimo que lo dominen, porque en bioquímica, fisiología, ustedes ven un área que son las soluciones buffer. Entonces ahí necesitamos tener claro algunos detallitos que lo explica esta teoría. Este material, si disculpen lo que les voy a decir, pero no lo vayan a botar, no, ya terminó el ciclo, ya pasé a química, ¿verdad? Por lo menos ténganlo, porque probablemente haya alguna exposición que les pidan el tema de ácidos y bases y que lo expongan. Entonces ahí está este material. No es la gran joya, ¿verdad? No van a pensar eso, sino que alguna base por ahí algo les va a decir. Entonces, según Bronsted y Lowry, son dos señores que separadamente hicieron esta teoría. Entonces, para ellos, para Bronsted y Lowry, el ácido es toda sustancia, atención a eso, capaz de ceder o perder protones. De ceder o perder o donar protones. Sinónimos: ceder, donar o perder protones. Y aquí tenemos la reacción. Y atención a esto, miren, esta teoría aplica ya el equilibrio que habíamos visto anteriormente. Se separa en su ion un anión y el ion hidrógeno. Entonces, según Bronsted y Lowry, el ácido es sustancia capaz de ceder protones. Y vean ustedes la base. Según Bronsted y Lowry, es toda sustancia de captar protones o de ganar protones. Aquí el aspecto anda en esto, la explicación anda en esto. Si una especie pierde protones, como no se puede perder, la materia se conserva, el otro lo gana. El ácido lo da y la base lo gana. Ahí está la pequeña diferencia con Arrhenius. Arrhenius decía que la base pierde OH, acá no. Acá la base acepta el protón que perdió el ácido. Entonces aquí tenemos una ecuación. Vean ustedes. Este es el ácido. Este les dona un hidrógeno a este NH3. Vean cómo quedó acá, NH4. Y como teníamos H3O, me queda como H2O. Si yo la ecuación la veo de este lado, como es un equilibrio, ¿verdad? Fíjese que aquí me tiene NH3. Y quizás desde ya vean bien esto. Al lado del reactante me aparece como NH3. Al lado del producto me aparece como NH4. ¿Qué pasó entonces? Ganó un protón. Y de acuerdo a Bronsted y Lowry, ganó el protón. Y entonces, ¿y quién se lo dio? Pues el H3O. Entonces pudiéramos ver de este lado para la ecuación estos productos. Porque de aquí tengo de NH3 a NH4. Ganó el hidrógeno. Como es ganar, ganó o captó el hidrógeno, entonces es la base. Y me pasa de H3O a H2O, perdió el hidrógeno. Este es el ácido según Bronsted y Lowry. Viéndolo de este lado, de izquierda a derecha. Pero veamos ahora de derecha a izquierda, porque este es un
un equilibrio, vean, aquí hay doble flecha, doble vía. Entonces veamos acá el NH4 me queda como NH3. ¿Qué le sucedió a este entonces? Pierde un hidrógeno ácido. ¿Y este qué le pasa? H2O. Cuando pasa acá, ha ganado hidrógeno base. Entonces aquí vamos a tener 2 ácidos y 2 bases. Uno al lado de los reactantes, 2. O sea, un ácido y una base al lado de los reactantes. Y un ácido y una base al lado de los productos. Así es que atención a eso. Vean bien, oigan bien o vuelvan a escuchar el video, ¿verdad? Para esta explicación de esto. En eso consiste este concepto que, repito, ustedes van a ver, van a decir, ay, hombre, de veras que el licenciado aquel dijo que esto nos podía servir de algo, ¿verdad? Entonces, de algo les va a servir a ustedes, ¿verdad? Ahora veamos, la neutralización es la transferencia de un protón desde un ácido a una base. De modo, y atención a esto, que se forman pares de ácidos bases conjugados. Hay un jueguecito aquí de palabras de ácidos bases conjugados. Entonces, ¿cuál es la neutralización? ¿Cuál es la neutralización? No sé, ¿me están escuchando? ¿Me Sí, escuchan? sí, sí. Que a mí me apareció ahí una indicación. Bien, gracias. Entonces, la neutralización, esto es la formación de los pares ácido-base conjugado. Luego vamos a ver ese detallito en una diapositiva. Y luego, comentando algo al respecto. Vean acá, aquí le ganó ya Bronsted y Lowry a Arrhenius. Se aplica a cualquier solvente. O sea que aquí no solamente es con agua, sino que cualquier otro solvente. Entonces la limitante de Arrhenius se nos quitó, ¿verdad? Y recuerden ustedes, el conocimiento científico no es propio de nadie, es universal, es para que todos lo apliquemos. A veces hay, como dijera yo, que gente que cree que el conocimiento es de ellos, vean, no, hombre, eso es para que se divulgue, para que todos lo conozcamos. Entonces, Arrhenius, pues tuvo que aceptar, digamos, la explicación que dieron Bronsted y Lowry. Nada es estático, ¿verdad? Sino que hay cambios. También algo bien importante, justifica el carácter básico de sustancias como el amoníaco y carbonato, que no explicó Svante Arrhenius. Se aplica a iones y también a sustancias neutras. Es decir, que este concepto es más amplio, pero como de todo hay, ¿verdad? Siempre le sacó algún problema, no justifica el carácter ácido de sustancias que no tienen protones. Esto lo va a explicar el siguiente, que es Lewis. Entonces vean ustedes cómo es, ¿verdad? El conocimiento, lo que uno no logró explicar, pues viene otro investigador y lo explica. Y también algo importante, se aplica a todos los estados de la materia. De otras palabras, quise decir en medio gaseoso. Entonces la neutralización, les dije que lo iba a poner acá en otro diapo, y es que es aplicable la neutralización en la transferencia de protones. Y la palabra clave es, se forman 2 pares conjugados. ¿Cuáles son los pares conjugados? Por ejemplo, vean ustedes, este es un ácido. Cuando lo veo aquí al otro lado de la ecuación, ya no me aparece el hidrógeno, lo ha perdido. Entonces, este es mi ácido. Y cuando este ácido pierde el hidrógeno, este es su base conjugado. Por favor, en esto les pido que se despierten, ¿verdad? Porque este conceptito es así, hay que agarrarlo. El ácido pierde el hidrógeno y me forma, cuando pierde el hidrógeno se me convierte en la base conjugada. Y lo tengo acá. Este es los pares conjugados. Este es el ácido
y su base conjugada. Yo, por ejemplo, si les quiero evaluar sobre esto, yo les pondría, escriba el par ácido, base conjugada. Entonces sería el ácido y su base conjugada. Ahora, veamos de este lado. Esta es la base. Y vean qué sucede acá. Gana un hidrógeno. Entonces, yo tengo acá base, ácido conjugado. Entonces, por favor, ese jueguecito de palabras. Base, ácido conjugado. Eso es de este lado. Y si me vengo de este lado, también voy a obtener los pares ácido-base conjugados. Y ese concepto, más adelantito lo vamos a ver, se maneja en un tema tan importante como las soluciones buffer. Entonces, este concepto, repito, métanle un poquito de más gana. E incluso aquí tengo el ácido y su base conjugada. Si me vengo, como es de ida y vuelta, aquí perdió el hidrógeno, se me convierte en su base conjugada. Si esta base conjugada gana el hidrógeno se me convierte en el ácido. Luego tengo aquí la base, si gana el hidrógeno es el ácido conjugado. Entonces, ese jueguecito de palabras hay que tenerlo ahí bien presente. Y aquí dejo otras diapositivas para que el concepto lo afiancemos un poquito más con explicaciones, inclusive acá. Por favor, presten atención a eso. Les he puesto las demás otras diapositivas con este concepto de ácido base conjugado. Me interesa ese concepto por lo que ya les planteaba. Sirve completamente de base para la formación de las soluciones buffer. ¿Verdad? Es importantísimo. La composición química de un buffer está relacionado con este concepto de Bronsted y Lowry. Ahora, fíjense que hay un concepto que se llama autoprotólisis. Autoprotólisis. Y es la transferencia de protones entre moléculas de la misma naturaleza. Por ejemplo, el agua se ioniza con ella misma. O sea, entre ella misma, y por eso se le llama autoprotólisis. El amoníaco, el ácido sulfúrico. Entonces, se da ese fenómeno en el caso del agua y el amoníaco, por puentes de hidrógeno. ¿Recuerdan ustedes que cuando estaban viendo los enlaces químicos hablábamos del puente de hidrógeno? Entonces, el puente de hidrógeno reaparece por ahí, ¿va? Y en este caso, hay moléculas que entre ellas mismas se ionizan. Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas de agua, se ionizan con ella misma y me generan el ion hidronio o ion H3O más el grupo OH, el amoníaco, el sulfúrico. Así es que es ese concepto de autoprotólisis. Bien. Sigamos en la carga, ¿verdad? Este tema es bastante largo y nos gusta mucho porque a ustedes les mete a estar, dijéramos, ya con un criterio para luego ustedes lleven otra asignatura que tiene como base la química general. Bien. Hay algunos aspectos que decíamos Arrhenius no los planteó, Bronsted y Lowry no los planteó. Por ejemplo, a Bronsted y Lowry les pusieron allí, los pusieron quietos cuando les preguntaron ¿y qué sucede con los ácidos que no tienen hidrógeno? Les hacían la prueba con el indicador y les daba prueba de ácido. Entonces Lewis viene y lo explica. Y fíjense que Lewis, salió más sencillo el concepto y es el más amplio.
Fíjate que yo me he puesto a hablar un montón de cosas en ustedes y quizás algunos ya se durmieron o lo dejaron encendido el... No, hombre, No, licenciado, aquí vaya, está bien. ¿Verdad? Yo dije, a ver, ¿verdad? Un montón de habladera que me ha agarrado ustedes. Conejo de esa vacuna, según yo me pusieron la vacuna, ¿verdad? Y entonces me ha agarrado de hablar ustedes. Entonces, Lewis, sin tanto cuento, ustedes explica lo que es un ácido y base y arrasa con todo. Que tenga agua, que no tenga agua, que tenga OH, que los carbonatos, que arrasó con todo, con algo bien sencillo que lo vimos en el curso propedéutico. Y es ese concepto ustedes de donación de electrones, fíjense. Todas las sustancias tienen electrones y el que no lo tiene quiere ganar electrones. La tabla periódica es una lucha entre perder electrones y otros ganar electrones. Ahí está el rollo de la tabla periódica. La tabla periódica tiene esa, dijéramos, es una guerra. Lamentablemente la guerra, ¿verdad? Y entre electrones, que hay unos que, por ejemplo, los metales pierden y los no metales ganan. Entonces, Lewis, en tanta cosa ustedes, que echémosle agua, que echémosle ácido, que echémosle base, que no tiene hidrógeno, que tiene OH, él simplemente dijo, no, hombre, aquí la cosa está más sencilla, dijo. Entonces dice Lewis, y ahí la diferencia, todos tienen hidrógeno y todos necesitan, perdón, electrones, y todos necesitan electrones. Por ejemplo, Lewis, dice Lewis que ácido es un aceptor o ganador de electrones. Aceptor o ganador de electrones. Todos los ácidos en la tabla periódica que están a nuestra derecha, ellos el juego está que todos quieren ganar electrones para llegar a la configuración del gas noble siguiente. Entonces los ácidos, según Lewis, son aceptores de electrones o ganadores de electrones. Y por el otro lado, las bases son donadoras o perdedoras de electrones. Así, de sencillo le ganó el mandado a todos los que se pusieron, va de hablar, locura, ¿verdad? Lewis les puso el concepto básico de química. Fíjense que química, dentro de los conceptos que se dan de química es que estudia la materia en su composición, propiedades o transformaciones. Pero hay otras definiciones, bien así, ¿verdad? Que química o los elementos químicos es todo proceso en que se pierden o se ganan electrones. Entonces, Lewis captó ese mensaje, ¿verdad? Y con respecto a, la teoría de Arrhenius permanece. Bronsted y Lowry no se diga, no les digo pues. Pero Lewis es la más actualizada hasta hoy, que yo les estoy dando la clase, de acuerdo a los libros que nos vienen, o la información, no sé yo, a estas alturas del partido, ¿verdad? De la investigación mundial, pues vea, en el área química hayan conceptos más nuevos, pero dijéramos los libros, lo que nos reportan esto. Entonces, según él, el ácido es toda sustancia que acepta o gana electrones. La base son donadores de electrones. Y vean ustedes, ¿quiénes van a hacer esto? Van a ser aniones o moléculas con electrones libres. Entonces, el concepto de Lewis es más amplio y ya lo vamos a ver más en la otra pantallita, en el otro. Dice, hay algo aquí, que toda base de Lewis es una base de Bronsted. Toda base de Lewis es una base de Bronsted. Eso huele a como que preguntita, ¿verdad? Toda base de Lewis es una base de Bronsted y Lowry. Atención a eso. Bien, veamos cómo identifico yo un ácido y una base. Según este señor, la base
Y vean esto, donde les estoy poniendo aquí el puntero. Debo de verle yo un par de electrones o una carga negativa. Así. En otras palabras, los aniones. Todos los aniones. ¿Y quiénes forman aniones? Los no metales. Entonces, para Lewis, las bases presentan carga negativa o par de electrones. Estos dos puntitos son par de electrones. Entonces, no se complicó la vida, ¿verdad? Pero lógicamente no solo por poner, ¿verdad? Sino que una investigación bien precisa y concisa, ¿verdad? Todo lo negativo, hablando de cargas, es una base de Lewis. Entonces yo puedo pensar, por ejemplo, el ion cloruro, sulfato, sulfuro, nitrato, todo cargado negativamente, bases de Lewis. Y todo lo cargado positivamente o que no me aparece ninguna carga, va a ser un ácido de Lewis. Entonces, he ahí pues el detalle de Lewis. Entonces, por ejemplo, todos los cationes. ¿Y quiénes forman cationes? Los metales. Catión sodio, catión potasio, catión litio, magnesio, todos los metales. Ellos son ácidos de Lewis. Y no necesariamente tienen hidrógeno, vean ustedes. Sin embargo, si yo le pongo, por ejemplo, a este le agrego anaranjado de metilo, se me torna color rojo. Y si a este le pongo ahí fenoltaleína, se me torna color rosa. Y no tiene OH, ¿sí? Y no tiene hidrógeno esto aquí. Sin embargo, ahí la prueba. Ahora, Licenciado, dígame. solo tengo una pregunta porque creo que me confundí un poquito con eso. Sí. Al principio dijo que un ácido es un aceptor de electrones y una Correcto. base pierde. Entonces, sí. Pero entonces, ¿por qué dice que las bases presentan carga negativa? Porque si están perdiendo electrones. Sí. Permítame. Ok. Estos son los electrones. Y los electrones tienen carga negativa. Permítame un ratito que estos tienen carga negativa por los electrones. Y los electrones tienen carga negativa. ¿A eso está bien? No sé si aclaro esto. Sí. Entonces, vaya, mire, los electrones, su carga es negativa. Entonces, a eso me refiero ahí. Y luego el otro, vea, pues la carga positiva o no le aparece. Ahora, para Lewis, la neutralización, esta reacción, que le dona los electrones a este. Y en eso consiste el proceso de neutralización. Entonces me forma un compuesto de adición. Aquí lo mismo sucede. Le dona los electrones. De hecho, aquí vean la flecha. Dice que el nitrógeno le está cediendo electrones al aluminio. Porque recuerden que en los elementos químicos, repito, el juego está en perder electrones o ganar electrones. Entonces, a eso me refiero ahí. Y luego aquí hay unas tablas resumen de los tres sistemas, Arrhenius, Bronsted y Lowry y Lewis. Estas dos tablitas que están acá para que ustedes las lean. Hablemos ahora de los ácidos débiles. Esta clasificación es debido a la ionización, por el grado de ionización. Y aquí aplicamos en los ácidos débiles el concepto de equilibrio químico. Aquí se va el equilibrio químico. Fíjense que según Arrhenius, ahí no hay equilibrio. Bronsted y Lowry sí va con equilibrio. Y Lewis, lo mismo, no va a equilibrio, sino que de una vez
va en un solo sentido, que alguien pierde y otro gana. Entonces, aquí se refiere al concepto de Bronsted y Lowry. Entonces, los ácidos débiles se ionizan parcialmente en soluciones de iones y moléculas. Por ejemplo, yo tengo acá un ácido hipotético. Atención a esta palabra, ácido hipotético o especie hipotética. Es una fórmula que le pongo letras solamente, no son compuestos reales. Y lo pongo por letras, pero aquí, por ejemplo, si este es un ácido, le puse la letra A, le hubiera puesto la letra B o la letra C, no hay problema. Entonces, por eso le llamamos hipotético, porque no es, por ejemplo, HCl, HBr. Entonces, vean ustedes, estos ácidos débiles, vean, hay doble flecha. Dice que se ionizan parcialmente. Es decir, que, por ejemplo, ustedes vienen al laboratorio y yo les digo, miren, este es ácido nitroso, ácido sulfuroso, ácido clorhídrico, y es un ácido débil, les digo yo. O más bien, ¿cómo debemos de interpretar que ese es ácido débil? Ahí en ese frasco que lo tenemos hay iones y moléculas. Mientras que en los ácidos fuertes solamente tenemos iones. Mientras que en los débiles tenemos iones y moléculas. Y aplicando la constante de equilibrio, y le pongo A aquí porque se trata de ácidos, concentración de productos entre concentración de reactantes. Recuerden, acá es multiplicación y luego divido entre reactantes. Eso es para ácidos débiles. Para bases débiles, la misma historia. Se ionizan parcialmente. O sea que ahí en el frasco, por ejemplo, yo les digo, miren, vamos a tener ahí un ácido débil, por ponerles ahí un hidróxido pongamos ahí de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Pongamos ahí ahí imaginándonos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, calcio pongamos. ¿Qué va a suceder? Que en el frasco tenemos iones, pero también tenemos moléculas. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Soluciones de iones y moléculas. Entonces, eso es la clasificación por el grado de ionización que ellos presentan. Hay un concepto que la clase por aquí vamos a llegar, pero lo vamos a ya dejar planteado, que es el término pH. Eso lo estaríamos viendo el próximo miércoles. Y el pH, por cierto, creo que ahí en el video también les pongo que el término pH no es químico, es matemático, ¿verdad? Por ahí un matemático, Sorensen, se tiró ese juego ahí, pura matemática, ve una explicación, porque sucede que antes de él se medían las concentraciones, por decirles algo. Concentración de hidrógeno, 0.0004. 0.000035. Imagínense a alguien que está distraído y yo le doy o me dan a mí esa concentración y yo estoy distraído. Y me dicen, mire, prepáreme una concentración 0.000045. ¿Cuántos ceros? Dije yo. Entonces, esa escala era un poco así, no ambigua, ¿verdad? Pero sí presentaba, y oyó eso este señor Sorensen y dijo, no, hombre, los químicos hay que ayudarles, ¿verdad? Entonces viene la ayuda de este señor matemático y nos da una escala, como dicen algunas personas dicen, nos dio un concepto más amigable, ¿verdad? Que es el pH. Entonces el pH hay valores de 0 a 14. ¿Y qué es el pH? Es la medida de acidez y de alcalinidad de los compuestos. Por ejemplo, vaya lo que les estaba diciendo, vea, de las comiditas tan ricas que nosotros tomamos o las bebidas, ¿vea? La Coca-Colita, o gaseosas, usted, puro ácido, ¿vea? Entonces, la escala de pH es más amigable, como repito, dicen algunas personas así, o sea, yo digo, por ejemplo, el pH de una sustancia, del café, pongamos, ¿vea? Es 5.
Entonces ya, pero imagínense que yo le digo a alguien, vea, mira, fíjate que la medida del café, o me dicen a mí ustedes, más que a mí se me olvidan las cosas, me dicen 0.00005, yo, ¿qué me dijo? Le digo. Mientras que el pH es más, dijéramos, legible, así sencillamente. Entonces quedamos para el próximo miércoles. Esa no va a ser a la misma hora, sino que va a ser a las 8 de la mañana. Esperen la invitación, ¿verdad? Para miércoles. Y nos estaríamos viendo el miércoles, ¿verdad? Ahora, ya les digo, ya está el video y el PDF de la práctica de laboratorio. Ya para la práctica los esperaría los que les toca esta semana, ¿verdad? El día jueves. Ahí estoy anhelando ustedes estar el día jueves con ustedes. Me gusta estar en el laboratorio. Así es que, chao. Pasen buen día. Saludos ahí en casa y no te confíes. Dicen, vean un eslogan, cuídate. Así es que nos vemos el próximo miércoles en clase teórica. Y por favor, con calculadora vamos a hacer ahí unos cálculos de pH, ¿verdad? Y aquí en la presentación hay algunas fórmulas que vamos a ocupar. Así es que, see you, ¿cómo se dice miércoles en inglés ustedes? Wednesday. ¿Cómo? Gracias, Lick. Vaya. Gracias. Gracias, Lick. Gracias, feliz día. Vaya. Gracias, Lick. Saludos en casa. Gracias, Gracias, licenciado. Lick. Igual, Lick. Gracias, Lee. Y mire, no se les olvide la comida que les dije, va. Risa les dio, va. Y yo con una gran hambre hoy más que me he agarrado de hablar ustedes. Igualmente. Adiós, licenciado. Adiós. Adiós, Lick. Va a subir Adiós. esta clase, ¿verdad? ¿Ah? Va a subir este video de Sí, sí, ahí esperen el video, ¿verdad? Ah, ok.